Hola amigos, ¿cómo están? Imagínense que despiertan mañana con todo lo que alguna vez soñaron. Dinero, reconocimiento, estabilidad, comodidades. Y aún así, al final del día, hay un vacío extraño. Ese vacío no viene de lo que tienes, sino de lo que no has definido. Y tal vez eso es tu propósito. Vivimos en una era paradójica. Nunca hubo tantas opciones, tanta libertad, tanto acceso a información. Sin embargo, nunca hubo tanta confusión, tanta ansiedad existencial. Muchos sienten que van en piloto automático. A mí también me ha pasado. Levantarse, trabajar, pagar cuentas, consumir, distraerse, repetir. Hasta que un día la pregunta aparece con fuerza. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? El propósito de vida no es un lujo, es una necesidad tan vital como el aire. El psiquiatra Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazi, como lo he mencionado en algunos videos, lo descubrió de la forma más brutal. Quienes tenían un porqué podían soportar casi cualquier cómo. Y el propósito no nos salva del dolor, pero nos da la fuerza para poder atravesarlo. Ahora, la gran pregunta es cómo encontramos ese propósito. Y antes de hablar de lo que es o cómo encontrar el propósito, considero importante hablar de lo que no es el propósito. El propósito tal vez no es tener, por ejemplo, dinero, o algún estatus social, porque puedes perderlo todo en un instante. Y si tu propósito estaba allí, se derrumba contigo. El propósito tampoco yo creo que es una meta final, porque las metas, una vez que las alcanzas, nos dejan vacíos y no están conectados con algo más profundo. Ya lo obtuviste, ya estás ahí. El propósito tampoco podría ser algo que alguien más decida por ti. Ni tus padres, ni tu pareja, ni tu jefe, amigos, nadie podría dictarlo. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y no depende del poder ni la riqueza, sino de tu manera de vivir cada momento, de vivir el día a día. El propósito no es un trofeo a conseguir un objetivo, es una brújula. Por ejemplo, en el caso de los estoicos, que me gustan bastante, no buscaban un propósito grandioso, sino vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué significa esto? Dos cosas muy concretas. Uno, aceptar lo que no controlas. Dos, actuar con virtud en lo que sí controlas. Séneca también lo explicaba de alguna manera. No podemos decidir los vientos, pero sí cómo nosotros orientamos tal vez las velas. Tu propósito no está en controlar, creer que estás controlando el futuro, sino en ser valiente, en ser justo, ser disciplinado, ser sabio, pero hoy, ahora. Si eres padre, tu propósito puede estar en educar con amor. Si eres, no sé, un profesional, un médico, por ejemplo, en aliviar el sufrimiento. Si eres un estudiante, en aprender con disciplina. Si eres un trabajador anónimo, en servir con integridad total en lo que tú haces. El propósito no depende de las circunstancias externas. El mismo Marco Aurelio que te mencionaba, por ejemplo, en medio de guerra y peste y otras cosas, él escribía incluso, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno, sé uno. Y ante las adversidades a veces es difícil llegar a esas conclusiones. Y ese es el núcleo. El propósito no se piensa, el propósito se vive, porque de cierta manera lo construyes con esta sustancia. Muchos creen que el propósito está en un gran descubrimiento, un momento de iluminación, pero la verdad es que el propósito está escondido en lo cotidiano de todos los días. El mindfulness nos podría enseñar también algo que es súper esencial. El sentido se encuentra en el ahora. No necesitas esperar un evento especial, no necesitas esperar una época especial. El propósito se revela cuando lavas los platos, por ejemplo, con atención. Es una estupidez, pero funciona. Cuando escuchas a alguien sin mirar el celular, cuando respiras con conciencia.
Cuando dejas de correr tras un propósito abstracto, empiezas a vivir cada acción con presencia. Descubres que cada momento puede tener un propósito. Cada momento. El café de la mañana, caminar al trabajo, la conversación con un amigo, todo se convierte en oportunidad de vivir, pero vivir con sentido. Este tipo de prácticas, esta atención que podríamos denominar como el mindfulness, que tanto se conoce ahora, es convertir lo ordinario en extraordinario. El propósito no es algo que vas a encontrar de golpe, es algo que construyes día a día. Por ejemplo, hay un psiquiatra, un psicólogo reconocido, Jordan Peterson, lo resume en su regla 7. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no a lo que más te convenga. Carol Dweck, en su teoría del mindset, también nos enseña que podemos crecer siempre, que nuestros talentos no son fijos. Plasticidad cerebral, acuérdense. Daniel Goleman también mostró con que la inteligencia emocional, que gran parte del propósito nace de la conexión, comprendernos a nosotros mismos y conectar con los demás. Podemos pensarlo de esta forma. El propósito aparece en la intersección de tres preguntas que se podrían considerar fundamentales. 1. ¿Qué amas hacer? 2. ¿Qué necesita el mundo? Y 3. ¿Qué puedes aportar con tus talentos? Cuando esas tres preguntas se encuentran, surge un propósito. Por ejemplo, si amas enseñar, el mundo necesita educación y tienes la capacidad de comunicar, entonces tu propósito puede estar en la docencia, en la mentoría o incluso en educar a tus propios hijos con amor, tal vez, a tu amigo, a las personas más cercanas que necesitan este tipo de pedagogías. El propósito no es perfecto, ni tampoco es estático. Es un proceso que se va moldeando, es vivo como nosotros. Buscar propósito tiene riesgos, eso sí. Uno de ellos es esperar una revelación mágica, como si un día despertaras y todo tuviera sentido, pero no funciona así. Otro error es confundir propósito con placer inmediato. El propósito a veces duele, implica sacrificio. Un padre que trabaja duro por sus hijos no siempre siente placer, pero sí vive con propósito. También está la trampa en la cual nosotros tendemos a compararnos, el compararse. Creer que tu propósito debe ser tan grandioso como el de alguien más. Pero tu propósito no tiene que estar llenando estadios. No tiene que salir en el diario, en el periódico, como se conoce en otros países. A veces basta con llenar de amor un hogar. ¿Y cómo podemos empezar a construir nuestro propósito? Hay muchas formas, yo creo. Lo que humildemente te podría decir es ir escribiendo un diario. Cada noche pregúntate, ¿lo que hice hoy está alineado con mis valores? ¿Qué puedo mejorar mañana? Practica también el silencio. Apaga pantallas, distracciones. En ese espacio, tu voz interior te va a empezar a hablar. Sirve a otros. Muchas veces el propósito no se revela mirando hacia adentro, sino que hacia afuera. Cuando ayudas, cuando das sin esperar, algo se enciende, algo mágico, algo raro que sucede en nuestro interior. Acepta también la incomodidad. Tu propósito no siempre va a ser cómodo. Puede implicar disciplina, madrugada, trasnoche, renuncia. Pero la incomodidad es el precio de lo que vale la pena. Creando algún ejemplo, podríamos decir, una persona que no sabía qué hacer con su vida decidió ser voluntario en uno de estos comedores comunitarios, por ejemplo. No estaba en el plan de la carrera ni de estudios de él, pero allí descubrió algo. El servicio a otros le daba un sentido. Desde allí, por ejemplo, pudo encaminar sus estudios tal vez hacia trabajo social. No sé si se entiende un poco. El propósito se descubre caminando, no esperando. Más allá de filosofías y psicología, muchas tradiciones han hablado del propósito. Incluso la Biblia dice, Dios formó al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara
y lo guardase. Esa es una metáfora crucial. El propósito está en cuidar, en cultivar, en proteger lo que se nos da. Ya sea que creas en Dios, en la naturaleza, en la humanidad, siempre hay un hilo común. El propósito se encuentra en servir algo más grande que tú mismo. Y es ahí donde tienes que tener la capacidad de visión. Y es por eso que es esencial concentrarse, por ejemplo, en los silencios, para poder conocerte a ti. Muchas veces transcurren los años sin siquiera conocernos. No tienes que esperar a que tu propósito que llegue como quien descubre un tesoro escondido, excavando. Tu propósito empieza hoy, con las decisiones que tomes en este instante. Cada gesto de integridad, cada momento de presencia, cada acto de servicio, todo construye propósito. Tu propósito no está en el futuro, está en cómo eliges vivir este día, cada día. Si este video te ha gustado, te ha parecido útil, compártelo con más personas en tu círculo, alguna persona que tú sepas que tal vez necesita escuchar estas palabras. Dale me gusta para que el algoritmo pueda compartir más contenido como este y suscríbete a mi canal, @carlospodcast, y acompáñanos en esta comunidad, en este viaje de autoconocimiento y acción. Muchas gracias por estar ahí.